Hay dos tipos de silencio en una mesa de cena. El tipo cómodo, donde todos están demasiado llenos y demasiado felices como para hablar. Y el otro tipo, el que se te sienta en el pecho como una piedra. El tipo en el que todos fingen no estar mirándote, pero en realidad sí lo están haciendo. Mi familia era especialista en ese segundo tipo. Yo había sido la decepción familiar durante tanto tiempo que casi se había convertido en una característica de mi personalidad, en la broma recurrente, en la historia de advertencia que mis padres sacaban cada vez que alguien necesitaba sentirse mejor con su propia vida. Y durante años, yo sonreía, asentía, pasaba los panecillos y fingía que no podía sentir el calor subiéndome al rostro cada vez. Pero este día de Acción de Gracias era distinto, porque esta vez yo sabía algo que ninguno de ellos sabía. Y había decidido que esa noche iba a dejar de fingir. Déjame llevarte atrás, porque necesitas entender con qué entré a ese comedor antes de entender lo que pasó cuando me senté. Soy la hija del medio. Ese detalle importa más de lo que parece. Mi hermana mayor, René, siempre había sido la que mi padre mencionaba con ese brillo particular en la voz. Ese tono que reservaba para los logros que sentía como propios. Se casó joven, se casó bien, o al menos así contaba la historia. Y siempre tuvo una especie de autoridad en nuestra familia que no venía del amor, sino del estatus. Mi padre la admiraba como algunos hombres admiran una cartera de inversiones, como si fuera prueba de algo. Yo tomé otro camino. Me fui de casa a los 22, construí una carrera lentamente, cometí errores, los corregí, y pasé la mayor parte de mis 20 siendo medida en silencio contra una versión de éxito que nunca acepté como válida. No era pobre. No era un fracaso. Simplemente no era René. Y en mi familia, eso era prácticamente lo mismo. Cada festividad seguía el mismo guión. Alguien mencionaba la casa que René y su esposo Marcus habían comprado. Alguien hablaba del vecindario. Marcus se recostaba en la silla con esa calma ensayada de hombre acostumbrado a ser admirado por la familia de su esposa. Y mi padre encontraba la forma, siempre aparentemente natural, pero nunca accidental, de hacer una comparación que caía directamente sobre mí. Yo había aprendido a absorberlo. A sonreír de una forma que desde lejos parecía genuina. A desviar la conversación. A levantarme de pronto a rellenar vasos de agua, como si eso fuera urgente. Era una habilidad de supervivencia. Y me había vuelto buena en eso. Pero unos 4 meses antes de ese día de Acción de Gracias, algo cambió. Estaba trabajando en el sector hipotecario, no como prestamista, pero lo suficientemente cerca como para entender los papeles, los números, cómo funcionan las refinanciaciones y, más importante aún, cuando señalan problemas. Y a través de un contacto profesional terminé viendo documentación que nunca debí ver. No robada, no accedida ilegalmente, solo un conjunto de documentos que llegó a mí por un canal completamente legítimo, que casualmente involucraba una propiedad que reconocí en un vecindario que conocía, bajo un nombre que me hizo caer el estómago, Marcus. Me quedé con esa información durante 4 meses. 4 meses de cenas familiares, llamadas y mensajes grupales sobre las fiestas, mientras yo cargaba algo en el pecho que aún no había decidido qué hacer con ello. No estaba segura de usarlo nunca. Me repetía que era mejor no involucrarme, que la familia era complicada, que yo estaba eligiendo la paz. Entonces llegó el día de Acción de Gracias. La mesa estaba llena. Mi madre había cocinado durante 2 días, y la comida era realmente hermosa. Había una calidez en el inicio de la noche que casi me hizo creer que éramos una familia normal teniendo una cena normal. Casi. Mi padre se levantó para dar la gracia, que en nuestra casa siempre duraba más que una oración y parecía más bien un informe anual disfrazado de gratitud. Agradeció por la salud, por la seguridad, por la comida. Mencionó las calificaciones de mi sobrino. Mencionó el jardín de mi madre. Y entonces levantó su copa. Miró directamente a René, y la sonrisa en su rostro era la de un hombre que había ensayado ese momento. Quiero hacer un brindis especial, dijo, por mi hija René y Marcus, que este año terminaron de pagar su casa. Una casa pagada. Hizo una pausa, dejando que eso pesara en el aire. Eso es algo de lo que sentirse orgulloso. Y entonces me miró a mí, solo un segundo, lo suficiente. A diferencia de algunos que todavía están encontrándose. Se rió. Una risa cálida, diseñada para suavizar el filo. Mi madre sonrió con esa expresión pequeña y cansada que siempre tenía cuando no quería enfrentar lo que estaba ocurriendo. René bajó la mirada a su copa de vino. Marcus se enderezó en la silla, como lo hacen los hombres cuando se sienten vistos, validados, celebrados.
Yo sentí subir en la garganta la misma sensación de siempre, la que había estado tragándome durante 15 años. Y entonces tomé una decisión. Mantuve el rostro completamente tranquilo. Sonreí, de verdad sonreí, y extendí la mano a través de la mesa. «Papá, ¿puedes pasar el pavó?», lo dijo él, todavía con esa expresión satisfecha. Me serví despacio. Dejé la cuchara. Levanté la mirada como si se me acabara de ocurrir algo completamente casual, como quien pregunta por el clima. Me giré hacia Marcus. Entonces, dije, con voz ligera, tranquila, casi curiosa de verdad, ¿cómo va esa refinanciación de $340,000? El tenedor se le cayó de la mano. Rebotó contra el plato y el sonido, en el silencio que siguió, fue absurdamente fuerte. Y en ese instante, toda la mesa quedó completamente inmóvil. Nadie se movió. Ni mi madre, ni mi padre, ni René, que tenía la mano extendida hacia la salsa de arándanos y simplemente se quedó congelada, como si alguien hubiera detenido una fotografía en medio de un segundo que quería borrar. Marcus me estaba mirando. Y yo sostuve su mirada con la expresión más serena que he tenido en mi vida. Porque esa cara no la había aprendido en ese momento. La había practicado durante años, no frente al espejo, sino sentada en esa misma mesa, absorbiendo pequeñas humillaciones con una sonrisa. Sin saberlo, me había entrenado para exactamente esto. Lo siento, añadí, ladeando ligeramente la cabeza. ¿He dicho algo incorrecto? Su mandíbula se movió, pero no salió ningún sonido. Mi padre dejó el vaso sobre la mesa. El brillo en su rostro había desaparecido. Miraba entre Marcus y yo como un hombre que acaba de darse cuenta de que el suelo bajo su silla no era tan firme como creía. René fue la primera en reaccionar. ¿De qué estás hablando? Su tono era controlado, pero yo había crecido con ella. Podía oír el hilo fino de pánico debajo de las palabras. De la refinanciación, dije simplemente. Vi los papeles hace unos meses por trabajo. No los estaba buscando. Solo llegaron a mí. Hice una pausa. Pensé que Marcus lo habría mencionado. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Este tenía textura. Este estaba vivo. Marcus apoyó ambas manos sobre la mesa. Un gesto de alguien que intenta mantenerse literalmente en pie por dentro. Eso es información financiera privada, dijo. Su voz ahora era más baja, más controlada. No tenías derecho a verla. Tienes razón, respondí con calma. No la busqué, pero la vi. Miré alrededor de la mesa. Y llevo 20 minutos escuchando un brindis sobre una casa pagada. Entonces miré a mi padre al decir la última parte. Así que me confundí un poco. Mi padre abrió la boca, pero no salió nada. Porque una casa pagada, continué, todavía sonriendo, y una casa refinanciada por $340,000 hace 4 meses, no son exactamente lo mismo. El sonido que hizo mi madre no fue realmente un sonido. Fue una exhalación pequeña, como si algo saliera de ella que llevaba años retenido. René se giró lentamente hacia Marcus. Y en ese movimiento vi algo que no esperaba. No era sorpresa. No del todo. Había shock, sí, pero debajo había algo más antiguo. Más gastado. Como alguien que llevaba tiempo esperando que algo cayera, y por fin había caído. Ella sabía. Quizá no los números. Quizá no los detalles. Pero sabía que algo no estaba bien. Y había estado sentada en esa mesa escuchando brindis sobre una casa que no era lo que todos creían. Eso cambió algo dentro de mí. Yo no había venido a esa cena para destruir a mi hermana. Quiero que entiendas eso. Lo que había venido a hacer, después de 4 meses de cargar con aquello, de esperar, de elegir paz, era simplemente dejar de ser la decepción oficial de una historia que ni siquiera era cierta. Pero al ver la cara de René, entendí algo más incómodo. La mentira no estaba en ella. Estaba en el hombre sentado a su lado, y en el que encabezaba la mesa. Marcus se levantó. Esta conversación no es apropiada, dijo. La frase de un hombre que ya no tiene opciones informales. Tienes razón, respondí. No lo es. Miré a mi padre. Y el brindis tampoco lo fue. La voz de mi padre salió baja, extraña. ¿Dónde viste esos papeles? Por un canal profesional legítimo, dije. Trabajo en el sector financiero, papá. Nunca me has preguntado realmente qué hago. Pausa. Así que no lo sabrías. Eso cayó. Lo vi en su cara. Algo se movió ahí dentro. Algo incómodo. Algo que, si hubiera sido otro tipo de hombre, quizá habría sido vergüenza. Marcus salió de la mesa. Lo escuché en el pasillo. Una llamada urgente. Voz baja. Rápida.
Y yo me quedé allí. Comí un poco de pavó. Y sentí algo que no había sentido en esa mesa en 15 años. Sentí que era yo. Lo que pasó después no ocurrió en minutos, sino en semanas. La cena terminó como terminan esas cenas, con una retirada silenciosa, personas evitando mirarse demasiado, cada uno encontrando una excusa para salir de la misma habitación. Mi madre me abrazó en la puerta más tiempo de lo normal. No dijo nada. Creo que entendió algo esa noche que llevaba mucho tiempo evitando entender. René me llamó 8 días después. La llamada duró 2 horas. Me contó cosas que yo no sabía. Yo le conté cosas que ella merecía escuchar. Y al final no estábamos arregladas, como si eso fuera una palabra limpia, pero por primera vez en años fuimos honestas. Ella sabía que las finanzas iban mal. No sabía cuánto. Marcus había estado sosteniendo la imagen de su vida con el mismo cuidado con el que sostenía su papel en las cenas familiares. Y la casa que mi padre había celebrado estaba un 40% por debajo del valor de la deuda. La refinanciación había sido un intento desesperado de ganar tiempo. No fue suficiente. 3 meses después del Día de Acción de Gracias, Marcus y René se separaron. No me atribuyo eso. Esa relación tenía grietas que yo no creé ni siquiera vi. Pero la verdad, una vez dicha en aquella mesa, ya no pudo volver a guardarse. En febrero, mi padre me llamó. No pidió perdón directamente. No es un hombre hecho para eso. Pero me preguntó cómo iba mi trabajo con un tono que nunca había usado conmigo antes. Como si realmente quisiera saberlo. Y cuando le expliqué brevemente lo que hacía de verdad, se quedó en silencio. No el silencio de siempre. Este era distinto. Este era un silencio de reajuste. No lo sabía, dijo al fin. Nunca preguntaste, respondí. Hablamos 40 minutos más. No voy a decirte que mi familia se convirtió en algo perfecto. La vida no funciona así. Pero sí pasó algo muy simple. Dejé de ser el chiste fácil en la mesa. Durante 15 años fui la comparación, el contraste, la advertencia silenciosa. Yo callaba porque creía que callar era ser fuerte. No lo es. A veces el silencio solo le da más espacio a los demás para seguir. Yo dejé de darles ese espacio. Y el siguiente día de Acción de Gracias, mi padre dijo la oración. Agradeció la salud, la seguridad, la familia. Y cuando levantó su copa, me miró. No sonrió con superioridad. No comparó a nadie. Solo dijo, sencillo, para todos. Y por primera vez, no estaba mirando una idea de mí. Estaba mirándome a mí. Durante años me convirtieron en el punto débil de su orgullo. Resultó que el chiste siempre había sido otro.